Ok, hoy vamos a hablar de carga versus capacidad. El propósito de esta charla es que podamos comprender cómo ocurren las lesiones. Esto incluyendo el dolor que posiblemente tú estás experimentando en este momento y por eso estás viendo este video. Pero esto lo hacemos no solo para que podamos entender por qué nos lastimamos, sino también para poder comprender mejor cómo podríamos cambiar nuestros comportamientos para construir el tipo de cuerpo que sea más resistente a lesiones, molestias en primer lugar. El objetivo al final de esta charla es que tú tengas una comprensión más clara de las cosas que están dentro de tu control para que puedas cambiarlas y puedas experimentar más libertad con menos preocupación por el dolor y las lesiones. Entonces, vamos acá al primer slide y vamos a explicar algunas cosas importantes para asegurarnos de que nosotros a través de esta presentación estemos en la misma página, vamos a revisar algunos términos. Las cargas o la carga, esto que está aquí en la parte izquierda de tu pantalla, en el gráfico, representan cualquier cosa que te cueste energía y que actúe, imagínate, como un retiro en tu cuenta bancaria. Esto puede ser un estresor físico, mental o emocional. ¿Ok? Esto no es solamente en cuanto a ejercicios, esto es muy importante entenderlo. Un entrenamiento es una carga en tu sistema, al igual que una discusión con alguien que amas también lo es. Ahora, tu capacidad es el tamaño de tu cuenta bancaria. Mientras permanezcas por debajo de tu capacidad, vamos a permanecer eh, saludables y relativamente libres de dolor. Cuando excedemos nuestras capacidades, es como si intentáramos cobrar un cheque que es demasiado grande para esa cuenta bancaria que te menciono. Y entonces ahí es cuando comenzamos a experimentar problemas. A veces ese problema podría ser doloroso, a veces no. La razón por la que yo digo podría es que este problema puede ocurrir sin necesariamente representar ninguna sensación negativa. Por ejemplo, si tú intentas mover un sofá en tu casa que es demasiado pesado para ti, tú quieres hacerlo, ¿verdad? Pero no puedes. Esto es algo frustrante, pero no necesariamente esto es algo que te causa dolor, que te genera una sensación de incomodidad, de irritación, etcétera. Ahora, si dejas caer algo en tu dedo del pie, por ejemplo, te lo rompes, el objeto que dejaste caer en tu dedo del pie excedió la capacidad de tu dedo del pie. Y eso probablemente, seguramente, sí va a ser doloroso. Un ejemplo extremo, si tú sales a la calle y cruzas la avenida sin mirar a los lados y te choca una moto, por ejemplo, obviamente ese choque excedió la capacidad que tiene tu cuerpo, ¿verdad? Y obviamente que te va a producir no solamente dolor, sino otras complicaciones. Ahora, la línea punteada que tú estás viendo arriba de la pantalla, perdón, en el gráfico, esa línea representa tu capacidad diaria, que es cuánto puede manejar tu cuerpo. Entonces, lo importante que tenemos que comenzar a comprender es que nosotros queremos mantenernos por debajo de esa línea siempre. Ok, ahora vamos a pasar a explicar estas tres cajitas que están acá. Estas tres cajas representan cargas preexistentes que todos tenemos, ¿ok? Siempre esas cajas están ahí para nosotros, no, sin importar que esto es algo que no podemos cambiar, pero vamos a analizarlas a detalle. Ok, la primera caja representa nuestras disfunciones anatómicas. ¿Qué significa esto? Bueno, ya sea debido
a una lesión previa o algo con lo que naciste. Esta categoría representa cualquier aspecto de tu anatomía que no esté funcionando de la manera en que tú deseas. Esto puede ser tan simple como de repente tus caderas están ligeramente formadas de forma diferente, o tan complejo como una fractura o un desgarro grave. Esto no significa necesariamente que vas a enfrentar un problema en el día a día debido a esto. De hecho, muchas personas tienen deformidades que apenas las limitan, si es que lo hacen. ¿Ok? Esto también es sumamente importante de tener en cuenta. Ahora, la segunda caja es fundamental debido a que representa todas las cosas que están dentro de tu control y que contribuyen a tu capacidad de recuperación. Es lo que nosotros comúnmente denominamos lifestyle o hábitos y comportamientos saludables. ¿Ok? Fíjate que es muy importante esto porque te estoy diciendo ya que esto es algo que tú tienes total control. ¿Ok? Dentro de lifestyle o dentro de esta caja, bien resumido, para los efectos de esta charla, vamos a eh, incluir tu respuesta al estrés, la calidad y la cantidad de tu sueño y la calidad y la cantidad de tu nutrición. Obviamente, cuantos peores sean cada uno de estos elementos, mayor será la carga que tu cuerpo va a tener que soportar y más cerca estarás de cruzar tu capacidad. Realmente aquí hay muchísima más tela que cortar, pero para no extendernos demasiado, vamos a resumir esta caja a estos tres aspectos, ¿ok? Bien, la tercera caja que nos vamos a encontrar representa nuestro alcance funcional. En otras palabras, esta caja es la que responde a la pregunta, ¿qué es lo que tú puedes hacer en este momento? Esto nos da una visión general de tu flexibilidad, tu movilidad y tu capacidad de movimiento. En qué posiciones puedes moverte y qué también puedes mantenerte en ellas. ¿Ok? Este alcance funcional juega un papel importante en cómo nos movemos y qué también nos sentimos haciéndolos. Por lo que, como ya te estarás dando cuenta, es un área primaria en la que debemos trabajar. Ahora, recordatorio, todos tenemos estas cajas. Lo importante de que tenemos que saber sobre ellas es que no solo son diferentes de persona a persona, sino que también pueden cambiar de un día para otro. Por ejemplo, no es igual una adolescente de 16 años que es gimnasta, pero duerme 9 horas al día, tiene una práctica de meditación, mindfulness, sabe cómo comer de forma adecuada, está haciendo un seguimiento a sus macros, ¿verdad? Esta persona probablemente tenga cajas muy pequeñas. Probablemente no haya tenido muchas lesiones importantes hasta este punto y se mueve y se recupera muy bien. Ahora, esto es muy diferente a una mujer de 51 años, madre de 3 adolescentes, que trabaja muchísimas horas, un ambiente caótico, un jefe frustrante, duerme 5 horas por día, por supuesto maneja cantidades muy importantes o muy altas de estrés y come lo que puede encontrar con el tiempo que tiene. Esta persona probablemente va a tener cajas mucho más grandes y esté mucho más cerca de su capacidad la mayor parte del tiempo. ¿Okay? Es importante ver la diferencia entre estas dos realidades de estas dos personas con respecto a cómo se pueden ver las cajas de ellas dos en esta gráfica. Ok, recordatorio, estas cajas existen para nosotros cuando nos despertamos, suena el despertador, colocamos los pies en el piso, estas cajas ya están ahí ocupando su lugar en la gráfica. ¿Ok? Ahora, comienza la vida.
La mayoría de nosotros tenemos que hacer algunas cosas en casa antes de comenzar nuestro día. De repente, si tenemos hijos, tenemos que hacer ciertas cosas con ellos, tenemos que preparar desayuno, etcétera, etcétera. A lo mejor tenemos que hacer algunas cosas dentro de casa, ¿ok? Luego vamos a trabajar, ya sea que seamos trabajadores manuales o que trabajemos en escritorio. Usualmente las personas trabajan de 6 a 10 horas por día, por lo cual es importante entender que el trabajo es una carga importante para nuestro sistema. Ahora, todas estas cosas que estamos hablando acá es lo que nosotros llamamos actividades de la vida diaria. Son cosas que no podemos modificar, son cosas que sencillamente debemos y tenemos que hacerlas. Muchas veces no necesariamente significa que queremos hacerlas, pero tenemos que hacerlas, ¿verdad? Entonces, bueno, salimos del trabajo y finalmente tenemos la oportunidad de hacer algo de ejercicio o hacer algún tipo de actividad física, un hobby por preferencia, distracción o todas las anteriores juntas. Esto, por otra parte, se llama actividades de interés diario. Es lo que nosotros llamamos actividades de interés diario. Ahí entra los ejercicios, deportes, hobbies, etcétera. ¿Ok? Bien, pero vamos a ver cómo funciona esto de una forma un poco más detallada. Ok, entonces, vamos a poner el ejemplo de una sesión de entrenamiento funcional que es muy común hoy en día, ¿verdad? Pero pudiese ser cualquier tipo de actividad. Y vamos a establecer este, un ejemplo de que esta persona de la que estamos hablando aquí en la gráfica tiene una molestia en su rodilla. ¿Ok? Entonces, comenzamos calentando de pronto con un poquito de trote, de, de corrida suave, ¿verdad? La rodilla se siente bien. Luego hacemos una porción de entrenamiento de fuerza. Comenzamos haciendo unos squats combinados con flexiones, no hay ningún problema, ¿verdad? Aunque de repente esta persona necesita modificar un poco las flexiones porque aún no puede hacerlas llegando completamente al suelo, ok, pero no pasa nada, todo sigue bien. Finalmente, nosotros comenzamos o entramos a la parte final del entrenamiento, que digamos que es un entrenamiento en circuito. eh, Corremos un poquito más, hacemos unos lunges y unos kettlebell swing. Durante las primeras series no hay problema, pero de repente a mitad del entrenamiento digamos que la rodilla comienza a hablarnos un poco, ¿ok? Antes de que terminemos el entrenamiento o esa porción del entrenamiento, de pronto dejamos hacer los lunges porque ya la rodilla se está sintiendo mucho más irritada y de pronto cuando intentamos pasar a la siguiente ronda de kettlebell swing, ¡pac! Algo se salió de control. Ese algo lo sentimos durante, o lo siente esta persona durante 2 o 3 días después del entrenamiento y realmente cierta preocupación en volver a entrenar, con toda razón, porque no queremos que esto se vaya a poner muchísimo peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante acá? La realidad de este escenario, que es algo muy común, por cierto, es que nos enfrentamos a una decisión difícil. Aquí es donde nosotros debemos elegir usualmente entre estar funcionales para cumplir con nuestras actividades de la vida diaria, que recordemos que son deberes, por el temor de que si continuamos haciendo eh, estas actividades que nos gustan, ¿verdad? Pero que son de nuestro interés, algo se rompa para siempre. Ahí es cuando las personas usualmente comienzan a dejar de lado ciertas cosas que les gusta hacer, porque bueno, hay que estar funcional para la vida primero que nada. El desenlace común a estas situaciones es que las personas al final terminan decidiendo renunciar a toda actividad que sea de su interés, ¿verdad?
recordando que estas son cosas que queremos hacer, que nos apasionan, que nos gustan, etc. Las personas también reducen sus actividades de la vida diaria con tal de dejar de sentir dolor. Y ahí es donde se comienza a vivir una vida limitada. Siguiendo con el ejemplo de la rodilla, esa molestia en la rodilla comienza a costarnos literalmente nuestra experiencia de vida. Por supuesto que este escenario que estamos planteando acá realmente es algo bastante negativo porque de cualquier manera perdemos. Si evitamos hacer las actividades que queremos o necesitamos hacer, es posible que podamos mantenernos sin dolor. ¿Ok? Eh, pero el tema es que nadie quiere vivir así. Nadie quiere vivir teniendo que hacer solamente las cosas que debe hacer y nada de lo que quiere hacer. Bueno, espero que en este punto ya estés viendo lo obvio de este problema. No podemos hacer las cosas que queremos o necesitamos hacer y terminamos sufriendo frustración, confusión, incluso depresión, ¿verdad? Todas estas emociones acompañan a no poder vivir la vida que queremos y cumplir con las cosas con que necesitamos cumplir. Entonces, ¿cómo podemos sentirnos mejor en nuestros cuerpos sin sacrificar las actividades que queremos hacer? Bueno, si recuerdas, yo te decía al inicio que estas tres cajas, eh, las primeras tres cajas que están acá, la buena noticia es que están dentro de nuestro control. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a sentirnos mejor sin sacrificar las actividades que queremos hacer? Eh, Tenemos que revisar qué se puede hacer con estas cajas para que podamos hacer más con menos problemas. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión, en este caso, de la caja 1. Como obviamente no tenemos una máquina del tiempo, no podemos considerar hacer ninguna reversión importante de las lesiones que hemos experimentado hasta ahora. Eh, y mucho menos de las cosas con las que nacimos, ¿ok? Pero la buena noticia con respecto a esto es que, como puedes ver, esta caja de disfunciones anatómicas está muy lejos de la línea de tu capacidad. Siguiendo con el ejemplo de nuestra persona de la rodilla, es posible que ese problema de rodilla se deba a una disfunción anatómica, pero el detalle está en que si esta persona se queda sentada todo el día en el sofá, no le va a molestar la rodilla. Esa molestia realmente nunca había llegado a esa gravedad antes de esa sesión de entrenamiento, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto significa que nuestras lesiones anteriores o los problemas con los que venimos, o los detalles, vamos a llamarle, que venimos de fábrica, realmente no definen lo que nuestros cuerpos son capaces de hacer, a excepción de casos realmente extremos, y siempre hay más esperanzas en esos casos extremos de lo que se cree. De nuevo, esto es una buena noticia, ¿ok? Hay muchas personas en todo el mundo que no tienen dolor y viven vidas activas y satisfactorias, a pesar de tener un par de disfunciones anatómicas que no muestran síntomas o son controladas cuando aparecen. Esto es realmente muy común. De ninguna manera, estas cosas, todas estas cosas que están dentro de la caja de nuestras disfunciones anatómicas representan una sentencia de muerte ni nada por el estilo. Una de las creencias más importantes que podemos a comenzar a disipar es que lo son. Si prestamos atención, vamos a encontrar que hay demasiadas personas con demasiadas lesiones viviendo vidas activas y que les inspiran. Esto realmente es una realidad y esto yo te lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Bien, la siguiente casilla que vamos a analizar, vamos a revisar, esta casilla nos brinda muchas más buenas noticias, ¿ok? Adicional a las buenas noticias de la primera, porque a diferencia de algunos otros factores,
como las cosas con las que nacemos. Esta casilla está en gran parte bajo nuestro control para influir sobre ella. ¿Ok? Esta casilla contiene los comportamientos que elegimos cada día y podemos influir en cuán saludables nuestros cuerpos van a ser debido a nuestra capacidad de recuperación y regeneración. Esta casilla de recuperación se construye a partir de los hábitos que hemos formado en torno a nuestra respuesta al estrés, nuestra alimentación y nuestros patrones de sueño, como decíamos al principio. De nuevo, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros asumimos la responsabilidad, vamos a poder efectuar cambios muy importantes en esta caja. Por ejemplo, el cómo respondemos a situaciones estresantes, cómo dormimos, cuánto y qué también dormimos, cómo comemos, cuánto y qué también comemos. Todos estos factores contribuyen a que nuestros cuerpos están regenerándose o retrocediendo en cuanto a molestias, dolores y en líneas generales a estado. ¿Ok? Esto es muy importante porque realmente muchas personas no conectan cosas como lo que consumen en forma de alimentos, de información, noticias, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que pueden ser estresantes, incluso los alimentos. Hay alimentos que nos producen inflamación. Todo lo que se conoce como los procesados o los ultraprocesados, aceites vegetales, un largo etcétera, ¿verdad? Esto es un tema fácilmente de otro video diferente. Pero el tema es que no conectamos esas cosas con la molestia que tenemos en el codo, en el hombro, en la muñeca o en la rodilla. Pensamos que esto es un problema únicamente de la articulación y no del todo el conjunto de cosas que se hacen a diario, todos los estímulos que nosotros recibimos, etc. La diferencia entre la sanación y la degeneración está determinada en gran medida por el ambiente que creamos para nosotros mismos. Y el ambiente que creamos para nosotros mismos está completamente dentro de esta caja que estamos viendo acá. Ok, vamos entonces a la caja 3. La caja final representa, como ya sabemos, nuestro alcance funcional. ¿Qué movimientos podemos lograr físicamente? ¿A través de qué rangos de movimientos podemos movernos y con qué facilidad podemos hacerlo? Esto nos ayuda a comprender qué movimiento probablemente podremos hacer sin incomodidad y comenzamos de esta forma a crear una imagen de cuál puede ser nuestras mayores oportunidades para mejorar. Siempre queremos saber qué función está disponible para mejorar, cuál relevante es y qué beneficio podría darnos al mejorarla. Cuando hablamos de función, hablamos, para mantenerlo simple, básicamente movimientos. ¿Ok? Por ejemplo, si encontramos que la articulación de una de nuestras rodillas no puede acceder al rango de flexión completo, ¿verdad? Cuando de repente la llevamos suavemente hacia ese final del rango, es decir, la flexionamos suavemente hacia atrás, entonces podemos tener la seguridad que cargar esa articulación con más peso, ¿verdad? Por ejemplo, como en unos squats, y velocidad, como por ejemplo corriendo, eso no se va a sentir bien. Volviendo al ejemplo de nuestro amigo el dolor de rodilla, de pronto si esta persona hubiese tenido la oportunidad de investigar el rango de movimiento de su rodilla, hubiese podido darse cuenta que hay un área de oportunidad importante ahí de mejora antes de hacer este tipo de cosas que estaba haciendo en su entrenamiento. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esta rodilla quizá tiene un problema, una limitación de flexibilidad, por lo que no es buena idea haber hecho esa sesión de entrenamiento como se hizo en este momento. No es que no se pueda hacer en el futuro, por supuesto.
podemos trabajar para mejorar muchísimo, pero lo importante es darnos cuenta. Por otro lado, si la rodilla sigue teniendo ese rango de movimiento limitado, pero no nos molesta, ¿verdad? Lo que nos dice es que otras articulaciones están haciendo más trabajo, ya que cada parte de nuestro cuerpo que no se mueve de forma correcta, sus vecinos tienen que hacer un trabajo extra, ya sea que algo duela o no. En este momento, crear la oportunidad para que todo nuestro cuerpo trabaje junto y comparta las cargas de la vida, por supuesto que mejora nuestras posibilidades de sentirnos bien a largo plazo. Y ahí es donde está la importancia y del el término que nosotros utilizamos aquí en esta caja de alcance funcional, o como dice aquí dentro de la caja, diagnóstico funcional. ¿Qué es un diagnóstico funcional? Bueno, una evaluación que, como por ejemplo la que yo hago dentro de mi práctica de coaching, para saber cómo se encuentran las articulaciones principales en cuanto a rangos de movimientos, rangos pasivos, rangos activos, y cómo están absorbiendo y disipando fuerzas correctamente. Además de si todas las estructuras en el cuerpo, eh, a nivel muscular, tendones, etcétera, están haciendo su trabajo de forma equilibrada. Muchas veces estos síntomas ocurren por limitaciones en rangos o desbalances en el cuerpo que no tomamos en cuenta simplemente porque no tenemos conciencia de ello. Entonces, es muy común que en estas evaluaciones, de igual manera, encontremos cosas que están muy bien, y entonces en ese caso sabemos que es algo a lo que podemos añadir más carga, podemos progresar, ¿verdad? Pero también encontramos cosas que determinamos a tiempo, de forma oportuna, que necesitamos trabajarlas de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Volviendo al ejemplo de la rodilla, si esta persona logra determinar a tiempo las oportunidades que tiene de flexibilidad, de movilidad y del trabajo extra que está colocando a hacer a otras estructuras vecinas de la rodilla, eh, esta persona va a poder disfrutar de las cosas que quiere hacer de forma más plena porque está comenzando a atacar el problema a tiempo. Pero bueno, vamos a recapitular entonces rápidamente lo que hemos hecho en estas cajas. Tenemos que hemos creado un cambio intencional en la caja de recuperación. ¿Sí? Digamos que estando mejorando, perdón, hábitos y comportamientos en cuanto a la clase de cosas que ponemos en nuestro cuerpo, cómo respondemos al estrés y las rutinas que creamos para darnos una mejor oportunidad de tener un sueño consistente y alta calidad. Estamos lidiando mejor con el estrés, estamos tomando mejores decisiones en el día a día, por lo que esta caja se reduce. Y la belleza de esta caja es que, como hemos dicho anteriormente, casi que puede reducirse a cero, pero digamos que la reducimos a la mitad. Por supuesto que eso sería eh, una gran victoria. Luego digamos que revisamos nuestro alcance funcional, revisamos nuestros movimientos y encontramos una clara oportunidad de mejora para mejorar ciertos rangos, ¿ok? Esto a su vez reduce las cargas que experimentan nuestras articulaciones y nos permite movernos con más libertad. A menos que existan cosas, que eso está dentro de la caja de disfunciones anatómicas que son de nacimiento, como la forma de nuestros huesos. También digamos que podemos reducir esta caja, el tamaño de esta caja incluso en un 50%. ¿Okay? Esta caja de diagnóstico funcional es lo que en este caso es mi trabajo, eh, investigar y poder diseñar estrategias para que la reducción de esta caja de esta forma, como la estamos viendo acá, sea posible realmente. ¿Ok? Ahora, ¿con qué nos encontramos acá? Bueno, un nuevo capítulo.
nos encontramos con la posibilidad realmente de escribir un nuevo capítulo. Si reconsideramos ahora la versión de nosotros que ha estado trabajando en lo que puede controlar, y ya vimos cómo volvimos a dibujar las mismas cajas eh, que necesitamos o no necesitamos, que realmente están en nuestro control, y vimos cómo podemos crear mucho más espacio, ¿verdad? Entre lo que es la línea de capacidad o de nuestra capacidad y el espacio que están ocupando estas cajas. Entonces, digamos cómo acá comenzamos, después de comenzar a escribir este nuevo capítulo, cómo comenzamos a apilar nuevamente estas cosas que sabemos que necesitamos hacer, que forman parte de nuestras actividades de la vida diaria, las cosas que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Y nos enfrentamos de nuevo a la oportunidad de hacer las cosas que queremos hacer, que disfrutamos, que nos gustan, pero ahora con mucho más espacio. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí están la corrida, los squats, los push-ups, el entrenamiento de circuitos con kettlebell swings, etc. Y mira, está todo perfectamente alineado debajo, ¿verdad? De lo que es nuestra línea de capacidad. No tenemos ningún problema. Excelentes noticias, ¿sí? Ahora, hay un detalle que ocurre demasiado a menudo, y esta es otra cosa que realmente es fundamental, porque si bien es cierto que nosotros, trabajando en las cajas que están dentro de nuestro control, podemos crear el espacio para poder hacer no solamente las actividades que necesitamos hacer, sino también las actividades que nos gustan hacer. No es menos cierto que se comete el error, y esto es algo muy común, especialmente por no tener la guía adecuada, que queremos ir de 0 a 100 demasiado rápido, demasiado a menudo, perdón, y no entendemos realmente cómo funciona la adaptación, el ritmo de nuestra biología, etcétera, etcétera. Lo bueno es que hay profesionales como yo que nos dedicamos a guiar y enseñar a las personas sobre esto. Pero cuando las personas están por su cuenta, usualmente cometen un error. Lo que suele ocurrir a la mayoría de las personas, y esto yo lo veo siempre, es que debido a esa emoción, ¿verdad? Esa seguridad, esa confianza que tenemos, ¿verdad? Nos sentimos cómodos moviendo, nos sentimos con mucha más libertad. El entusiasmo los lleva a descontrolarse y comienza a acumular actividades demasiado rápido, o muchas actividades demasiado rápido, ¿ok? Comienzan a hacer cosas como, bueno, voy a empezar a hacer hiking en la montaña, voy a comenzar a hacer una clase adicional de spinning, voy a retomar mi práctica de artes marciales o de Brazilian Jiu-Jitsu, todo muy rápido, todo al mismo tiempo. ¿Y qué ocurre? Vuelve a pasar lo mismo. Entonces, volvemos a la misma situación anterior, donde con razón nos sentimos confundidos, regresa la frustración, porque si estas actividades nunca habían sido un problema, ¿qué pasa? O sea, pensé que estaba mejorando. Eh, y lo importante acá entender es que el poder nosotros ponernos más fuertes, más en forma, más saludable, es un enfoque de dos puntas. El primero implica, como dijimos, cambiar las cargas que están dentro de nuestro alcance, ¿verdad? Tal cual como hemos estado explicando. El otro llega cuando comenzamos a contar con las herramientas necesarias para construir más capacidad. ¿Ok? Ahí es donde entra específicamente mi trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, en resumen, comenzar a implementar todas las estrategias diseñadas específicamente para ti
a partir de el diagnóstico funcional que nosotros hayamos investigado al inicio para que puedas aumentar de forma intencional y progresiva tu capacidad en las áreas que son relevantes para tu vida. No solamente las áreas que representan esas actividades de interés diario, sino también en las actividades de la vida diaria que tú necesitas hacer. ¿Esto para qué? Para que puedas adaptarte a más cosas que quieras y necesites hacer sin preocuparte por chocar de nuevo contra el muro y quedar fuera de juego. ¿Ok? Entonces, eh, esto es lo que nosotros podemos lograr cuando tomamos en cuenta este principio de carga versus capacidad, donde nos permite entender cómo, por qué ocurren las lesiones, cuáles son las cosas que nosotros tenemos en nuestro control, ¿verdad? Para modificar, para cambiar, utilizar esta herramienta tan valiosa del diagnóstico funcional que nos permita aprender cómo nuestro cuerpo se mueve y qué áreas de oportunidad tenemos para mejorar, y podamos entonces comenzar a trabajar de forma progresiva, de forma inteligente, en construir más capacidad, ¿ok? Y que las cosas se vean siempre como se ven en esta gráfica, donde están apiladas todas las cajas que nosotros necesitamos y queremos apilar, pero al final del día estas no exceden nuestra capacidad porque nosotros hemos estado construyéndola a propósito, con intención y de la forma correcta. Bueno, el mensaje final que quiero dejarte es que espero que hayas podido darte cuenta de que realmente es posible cambiar y transformarte y que las lesiones no son para nada sentencias de por vida, siempre y cuando nosotros seamos responsables eh, de la forma en que lidiamos con ella, ¿ok? De la forma en que podemos agregar carga a nuestros sistemas, nos aseguremos de aumentar intencionalmente nuestras capacidades y seamos responsables en nuestra recuperación. Todo esto, la buena noticia es que podemos aprenderlo. Eso es lo que yo hago todos los días, enseñar a mis clientes a hacer esto para que cada vez ellos puedan experimentar más libertad física y los beneficios mentales, emocionales y sociales que vienen con esa libertad. Es, es- es muy importante también el que tú puedas contar con una guía que te permita establecer expectativas claras tanto en cuanto al progreso como a los contratiempos. ¿Sí? Esta claridad, esto te va a traer claridad y esta claridad es vital para crear también una mayor confianza en tus experiencias en el día a día y en tu proceso. Eh, es pertinente recordar aquí, con esto quiero cerrar ya, debo cerrar ya, que todos estos factores que contribuyen a tu éxito y a que puedas salir del dolor están dentro de tu responsabilidad y que lo que yo puedo hacer por ti es guiarte a que tú asumas de forma más robusta esa responsabilidad. Todas estas cosas son perfectamente manejables y tú no te tienes por qué conformar con una vida limitada.